Bienvenidos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos ¿Qué es la mentalidad espiritual? Por John Owen. Así como la naturaleza de la tierra se juzga por la hierba que crece en ella, así el corazón puede ser juzgado por los pensamientos que produce. Si esos pensamientos son espirituales, el hombre es espiritual. Si ellos son mundanos, entonces el hombre es mundano. El corazón de cada uno es su tesoro, y el tesoro que contiene el corazón es bueno o malo, como nos dice Jesús en Mateo 12:35. Hay tesoros buenos y malos en el corazón. Entonces, todo lo que el hombre tiene en su corazón es su tesoro. Este tesoro nunca se agota. Cuanto más se derrama, más aumenta. Cuanto más uno derrama el tesoro de su corazón, más se le retribuirá de la misma manera. Si el corazón está lleno de tesoros malvados, los pensamientos que derrama serán malos. Pero si el corazón ha sido renovado por la gracia y está bajo el poder y dominio de la gracia, entonces está lleno de buenos tesoros espirituales, y los pensamientos que derrama son buenos y espirituales también. Entonces, los pensamientos del corazón revelan la verdad real sobre una persona. Los pensamientos que son voluntarios, no forzados y que surgen naturalmente porque deleitan y brindan satisfacción a la mente, son los pensamientos que nos muestran la verdad real sobre nosotros mismos. Todos tenemos muchos pensamientos sobre nuestro trabajo, nuestra familia y nuestros diversos deberes. Pero estos pensamientos no nos dicen la verdad real sobre nosotros mismos. Por eso, aquellos cuyo llamado es estudiar las Escrituras y predicarlas a otros, no pueden dejar de tener muchos pensamientos espirituales. Sin embargo, los ministros cristianos pueden ser, y a menudo son, las personas con menos mentalidad espiritual de todas. Sería bueno para la Iglesia si todos los predicadores se examinaran diligentemente en este asunto. Lo mismo ocurre con todos aquellos que leen una porción de la Escritura todos los días. Pueden ser muy fieles al realizar este ritual religioso y, sin embargo, no tener ninguna mentalidad espiritual. Pero cuando una persona está relajada y libre de todos los cuidados y preocupaciones, y su mente es libre de pensar como le plazca, entonces podemos ver qué pensamientos le son naturales. Si estos son inútiles, tontos, orgullosos, ambiciosos, lujuriosos o degradantes, entonces esa es la verdadera naturaleza del corazón y de la persona. Pero si son santos, espirituales y celestiales, también lo son el corazón y la persona. En los no regenerados, todo designio de los pensamientos de su corazón es continuamente al mal. Génesis 6:5. Este es el producto natural y genuino del corazón del incrédulo. Por eso se dice que los malvados son como el mar turbulento, que no puede descansar, cuyas aguas arrojan arena y lodo. Isaías 57:20. Sus corazones están llenos de maldad. Este lodo y suciedad de los malos pensamientos es continuamente agitado por el mar, siempre en movimiento de las concupiscencias y los deseos incontrolables. Entonces, tener una mentalidad espiritual, en primer lugar, es tener pensamientos espirituales santos, celestiales. El corazón espiritual regenerado, como un manantial refrescante, derrama una corriente cristalina de tales pensamientos. Como todos los hombres ocasionalmente piensan en cosas espirituales, pero no tienen una mentalidad espiritual, debemos descubrir qué pensamientos demuestran especialmente que tenemos una mentalidad espiritual. Antes de que podamos hacerlo, primero debemos hacer una distinción clara entre los pensamientos que surgen naturalmente del corazón y los que nos son impuestos por una influencia externa. Algunos hombres naturalmente piensan en sus casas y tierras, e incluso les gusta llamar a sus tierras con sus propios nombres. Salmo 49:11.
Las mentes de otros están llenas de planes malvados. Salmo 64:6. Pero el salmista no distingue entre los pensamientos que surgen de la inclinación natural del corazón y los que surgen de influencias externas. Los pensamientos de los hombres malvados son agitados por las concupiscencias internas. Santiago 1:14. Estos deseos despiertan pensamientos, guiando y animando a la persona a satisfacer los deseos de la carne. De manera similar, los pensamientos espirituales son los primeros pensamientos naturales de la mente regenerada y estimulan a la persona a procurar su crecimiento y salud espiritual. Por ejemplo, hay dos clases de pensamientos que despiertan la codicia. La codicia puede despertarse al ver objetos deseables. Los deseos codiciosos de Acán se despertaron cuando vio un hermoso vestido babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Cuando los vio, los codició. El hombre codicioso es codicioso por naturaleza, y por eso los deseos codiciosos brotan naturalmente dentro de él. Isaías 32:6. Es todo lo contrario del hombre de corazón generoso. La persona impura es lo mismo. Su lujuria se despierta con los objetos externos. Para evitar ser incitado a pensamientos inmundos, Job hizo un pacto con sus ojos. Cristo también advirtió sobre los pensamientos adúlteros que se despiertan en el interior por una mirada lujuriosa. Mateo 5:28. Es mejor arrancarse el ojo derecho que permitir que la mente se llene de pensamientos tan impuros. Pero una persona impura también es naturalmente lujuriosa y tiene estos deseos en sí mismo que dan origen a pensamientos lujuriosos. Entonces, Pedro describe a tales personas como que tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Pero si nuestros pensamientos y deseos naturales son de cosas espirituales, entonces podemos considerar que tenemos una mentalidad espiritual. Un día, el salmista estaba meditando sobre cosas espirituales, es decir, la persona y el reino del Mesías. Salmo 45. Su corazón reboso de buena gana, como dice el original, es una imagen de un manantial de agua derramándose. Sus pensamientos espirituales brotaron de un manantial espiritual vivo dentro de él. Esta es la verdadera mentalidad espiritual. En el corazón regenerado hay un manantial vivo lleno de cosas espirituales que brota en pensamientos santos. Así es como Cristo describe la vida espiritual. Juan 4:10-12. El Espíritu Santo, con sus gracias en el corazón del creyente, es una fuente de agua viva. El pozo del que la mujer samaritana sacó agua era un objeto terrenal y sin vida, de ninguna utilidad a menos que se usaran cubetas y cuerdas para sacar el agua a la superficie. Pero el agua viva que Cristo da brota continuamente dentro de nosotros y es para nuestro refrigerio espiritual. Este es el secreto de la persona, que es una nueva creación en Cristo y que tiene una nueva naturaleza espiritual. El Espíritu con sus gracias es la fuente de la verdadera vida espiritual en los creyentes. Este manantial espiritual brota por sí mismo sin necesidad de influencias externas que lo atraigan hacia pensamientos santos, celestiales y espirituales. El hombre espiritual tiene dentro de él un manantial espiritual del que, naturalmente, brotan pensamientos y deseos espirituales. Cristo también compara la vida espiritual con un árbol frutal. Un buen árbol naturalmente da buenos frutos y un mal árbol naturalmente da malos frutos. El buen árbol significa una vida renovada por la gracia de la regeneración y que ahora naturalmente produce el buen fruto de pensamientos santos y espirituales. Los hombres pueden tener muchos pensamientos sobre cosas espirituales que no brotan de un manantial espiritual interno, sino que son impulsados por otras influencias. Cuando el Espíritu Santo hace su obra de convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8,
Esto mueve la mente a pensar en las cosas espirituales de una manera contraria a su propia inclinación natural. Es natural que el agua caiga y fluya cuesta abajo, pero cuando se le aplica presión mientras pasa a través de una manguera, brotará hacia arriba como si fuera natural que lo hiciera. Pero tan pronto como la presión disminuye, el agua vuelve a su tendencia natural. Lo mismo ocurre con nuestros pensamientos. Fluyen naturalmente hacia la tierra. Pero cuando la presión de la convicción espiritual actúa sobre el alma, entonces los pensamientos son obligados a subir al cielo como si fuera natural para ellos estar allí. Pero cuando se elimina la presión de la convicción espiritual, los pensamientos regresan a las cosas terrenales. Los problemas externos también obligan a pensar en Dios. Pero estos pensamientos no son genuinos ni honestos. Los problemas, los peligros, las enfermedades y el miedo a morir obligarán a las personas a pensar en Dios y en las cosas espirituales por un tiempo. Pero cuando se alivia la presión, la mente vuelve a sus intereses naturales y no espirituales. Jeremías da la razón de esto. Jeremías 13:23. Por lo tanto, una persona que depende de presiones e influencias externas para mantener sus pensamientos espirituales no tiene una mentalidad espiritual natural. El agua que brota de un manantial fluye constante y constantemente a menos que sea obstruida o desviada. Pero lo que fluye de las tormentas corre furiosamente durante un tiempo y luego se seca rápidamente. Por lo tanto, los verdaderos pensamientos espirituales que brotan de un manantial espiritual interno están constantes y constantemente presentes en la mente, a menos que el trabajo secular los desvíe o los obstaculice por un tiempo por fuertes tentaciones. Pero los pensamientos espirituales suscitados por las tormentas de la convicción pronto se secan. Por lo tanto, todos los medios que Dios ha dado para producir pensamientos santos y celestiales solo lo hacen excitando y agitando el principio espiritual interno dentro del corazón regenerado. Pero en aquellos cuyos corazones son estériles, los mismos medios divinos solo sirven, por así decirlo, para despertar pensamientos ocasionales, algunos aquí y otros allá. Para finalizar, John Newton dijo sobre esto: cualquiera que sea el grado de placer religioso que pueda poseer un profesor del Evangelio, o por muy confiado que pueda estar en relación con la seguridad de su propio estado, si no está habitualmente deseoso de crecer en gracia, en mentalidad espiritual y en conformidad con el ejemplo de Jesucristo, con justicia se le puede considerar como uno que se engaña a sí mismo. Amén. John Owen fue pastor, autor y teólogo congregacional inglés. Nació en Stadthampton, Oxfordshire, Inglaterra, Reino Unido. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.